Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Hoy miércoles, un grato honor y un privilegio poder compartir con ustedes la hermosa enseñanza de la palabra del Señor. Basados en el Evangelio según San Lucas, que hemos venido estudiando capítulo 22 y más precisamente del versículo 7 hasta el verso 20. Hemos venido revisando todo lo que es la institución de la Cena del Señor y hoy bajo el tema, valga la redundancia, la Cena del Señor, pero parte 3. Y en esta hora, en esta noche, vamos a revisar y a mirar y a plantear todo lo que significa este momento tan maravilloso y solemne como lo es la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora, en esta noche, Señor. Gracias por cada familia que está allí conectada, Señor, a esta hora. Aquellas personas, Señor, que también nos ven en otros horarios, pero que sabemos también que serán edificados a través de esta palabra. Te pedimos, Dios, que no sea simplemente en pensamientos personales, sino basados en tu palabra. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo convenciendo, redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, y podamos hoy comprender el mensaje de la palabra tuya. Padre, sabemos y entendemos que la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, pero también para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros estemos preparados en todo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y hoy en este tema tan importante como lo he venido desarrollando, Señor, en estos miércoles, acerca de lo que es la cena del Señor, hoy podamos ser activados, entendidos a través de ella. Señor, consuela nuestro corazón, pero también haznos ver la importancia, Señor, de lo que tú mismo estableciste en aquel día, en aquella hora, Señor, y que ha venido de generación en generación como una recordatorio, Señor, para nosotros, y que es importante para la cristiandad en general, el recordar lo que significa la cena del Señor. Te damos gloria, te damos adoración. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero otra vez tomar de base el Evangelio según San Lucas capítulo 22. Y para ser más precisa, quiero leer desde el verso 14 hasta el verso 20. Por favor, acompáñame. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, y lo repartió entre ellos. Dice, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es el único, escúchame bien, iniciamos hablando acerca de sombra y figura de lo que es la Pascua. Vimos lo que es la cena del Señor, la primera parte, y hoy nuestra última parte. Quiero decirte que la cena es el único evento que pasó, pero que al mismo tiempo está anunciando un evento que no ha ocurrido. Si miramos muchos celebramos o nuestras fiestas patrias, como el 7 de agosto, un ejemplo, celebramos algo pasado, ¿cierto? Pero, y ya, y que ocurrió, y nada más. Pero en la cena del Señor estamos recordando algo del pasado, pero también estamos anunciando un evento que todavía no ha ocurrido. Y me parece maravilloso porque celebramos algo no solamente de pasado, sino algo futuro. Aquí que anunciamos
que el regreso de Cristo inminente sobre la tierra. En los 4 evangelios, Mateo, Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, todos automáticamente están registrados la institución de la Cena del Señor. Lo encontramos en Mateo capítulo 26, del versículo 17 al 29, Marcos capítulo 14, versículo 12 al 25, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, 21 al 30. Pero también hoy me voy a basar, no solamente a hablar de este pasaje, sino me voy a ir a la primera carta de Corintios capítulo 11. Ahorita lo vamos a revisar del verso 23. Nos habla, nos dice todo lo que tiene que ver con la Cena del Señor. En los 4 evangelios, como se los decía, nos habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Y es muy significativo porque no nos dice que debemos recordar el nacimiento de Jesús, sino lo único que nos dice que tenemos que recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que no nos dice celebren el nacimiento, sino dice celebren el día que Jesús murió. ¿Por qué? Porque es la victoria inminente y el triunfo de que Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Ahora, cuando observamos la Cena del Señor, nos proyecta en 3 diferentes direcciones. La primera, cuando tenemos la cena, cuando hablamos del pan y del jugo de la vid, ¿sí? Lo primero es que mira hacia atrás, ¿ya? A más de 2000 años. ¿Por qué lo digo de esta forma? Al momento de la muerte de Cristo Jesús. No podemos olvidarnos de que esto ocurrió en la historia. O sea, es una mirada al pasado cada vez que yo tengo la Cena del Señor. Segundo, significa la comunión. O sea, que nos habla del presente. ¿Por qué del presente? Del que hoy estamos unidos en Cristo que vive. ¿Sí? Y por último, es un compromiso. Entonces, la primera es recordar, ¿cierto? Una mirada hacia el pasado, recordar lo que Cristo hizo. Lo segundo, estamos en comunión, o sea, el presente, unidos a Cristo. Y en el último tenemos que es un compromiso que se proyecta al futuro, es decir, el hecho de que Jesús vendrá otra vez. Esta mesa que nosotros hacemos del pan, el jugo de la vid, no durará siempre. Esto es temporal. ¿Por qué yo digo que es temporal? Porque una vez que la fiesta se dé o termine, no la volvemos a celebrar. ¿Por qué? Pensamos, ¿no? Yo llego a pensar, porque en la actualidad la tenemos hasta que Cristo regrese. ¿Sí? Hasta que Cristo regrese. La fiesta o lo que hacemos de la Cena del Señor nos habla de un Señor ausente que está por regresar otra vez. Y es decir, miramos hacia el futuro. Un compromiso, es decir, que Cristo va a regresar por nosotros y que lo haremos con Él. Entonces, es muy significativo. Ahora, entendiendo el origen, el propósito de la Cena del Señor, Pablo le habla a esta iglesia de Corinto y empieza a explicar más profundo lo que debemos usted y yo entender, porque nos metieron también tan equivocadamente como algo religioso de nos bautizamos y tomamos el pan y el jugo y sale. Pero no hemos entendido la profundidad, lo espiritual, lo contundente que cada vez que tú y yo lo hacemos y orando al Señor, podía entender que esto es una gran realidad dentro de la iglesia en general, dentro de la congregación, porque hemos olvidado un tema doctrinal, esto es doctrina, y que no lo hemos entendido a cabalidad. Lo dije en la enseñanza pasada, quien lo instituye no es un pastor, no es una denominación, no es un ritual cualquiera,
sino Dios mismo, Cristo mismo coloca lo que es la cena, el pan y el jugo de la vid, que ya dije que significaba. Ahora, entendiendo el origen, el propósito, que es recordar, ¿cierto? Una mirada al pasado de que lo que Dios hizo por mí allí, estoy en el presente, diciendo que tengo, gracias a ese sacrificio, comunión, pero al mismo tiempo un compromiso de esperarlo a Él en fidelidad, en amor, porque es mi amado y Él va a regresar por mí. Cada vez que yo hago esto, estoy haciendo esas tres cosas y a veces no lo entendemos. Por eso, Pablo en la carta de Corintios capítulo 11, versículo 23, voy a leerlo, no voy a profundizar en el 23, sino a partir del verso 27. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, es lo que nos narran los 4 evangelios. Que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es nuestro estudio. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En los versículos anteriores, lo que Pablo está diciendo y la costumbre que tenía la iglesia era reunirse a comer lo que llamaban la fiesta de Ágape, o era algo muy normal y luego pasaban a la cena del Señor. Pero habían olvidado realmente lo importante que era la cena. Más que comer, de reunirse, era darle el honor a lo que es la cena. Por eso, ¿qué consecuencias tiene el no tomar la cena del Señor? Bien, en el verso mismo 27 me está diciendo, de manera que cualquiera, no me dice niños grandes, me dice cualquiera que come, ¿cierto? Dice que comiere este pan o bebe esta copa del Señor, la cena como tal, indignamente. ¿Qué pasa? Lo primero, viene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El tomarlo indignamente, cualquiera que lo haga. ¿Cuál es la consecuencia? Ahí mismo en el verso me dice, será culpado. ¿Cuál es la consecuencia? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando hablamos de indigno, ¿qué es una persona indigna? Una persona merecedora, que no merece. Entonces, cuando yo la tomo de manera que no va de acuerdo a su verdadero significado, pues le estoy ya diciendo casi que el final, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, vuelvo al punto. ¿Qué es indigno? Es una persona que no merece, que es inmerecedora. Nosotros no somos merecedores ni de las bondades y la misericordia de Dios, ¿sí? Pero el apóstol Pablo no está hablando aquí de nuestra indignidad personal, de que no merecemos ser llamados hijos de Dios. No está hablando de algo de indignidad personal.
porque todos hemos sido lavados por la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Nosotros los creyentes podemos acercarnos ante el trono de la gracia dignamente por lo que Cristo hizo allí. ¿Qué es indignamente entonces lo que Pablo está diciendo? De la forma sin merecer, de la forma correcta, de la forma que tiene validez, pues somos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué dice Pablo esto a esta iglesia? Pues está hablando de la conducta indeseable que estaba caracterizando a la mayoría de los creyentes de la iglesia de Corinto. La conducta que esta gente tenía al participar, o sea, se reunían, sí, pero al momento de participar de la cena del Señor, estos creyentes eran culpables del descuido, del comportamiento, de la forma irreverente que tenían para hacer lo que es la cena del Señor. Ahora, lo primero que yo debo entender, es que debo confesar y abandonar, o lo que debían entender también ellos y ahora nosotros, debe ser confesado, abandonado y por ende debe hacerse restitución, de buscar la reconciliación como hábito de ofensa de lo que se hacía. Y usted me dirá, y bueno, ¿y cómo así? O sea, ¿por qué la gente tenía esta forma y por qué Pablo está diciendo esto? Te lo voy a decir más claro. La idea es que antes de participar de la cena del Señor, debemos estar a cuentas con Dios. El comer y beber en una manera indigna que no corresponde a lo que es esconder algún pecado. O sea, conocido. Y es equivalente a comer y a beber juicio para sí, porque van muy unidos con el verso 28. Por tanto, y el verso 29. O pasemos al 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué se come juicio? Es equivalente a comer esto. ¿Por qué? Por cuando no se está teniendo ese discernimiento del cuerpo del Señor, es tomar conciencia de lo que yo estoy haciendo. Ahora, fue dado el cuerpo del Señor, Cristo fue dado, escúcheme bien, con la finalidad de que nosotros podamos dejar el pecado para nosotros seguir atesorando el pecado. No tiene lógica. ¿Para qué vino Cristo? No solo vino a morir en la cruz del Calvario, yo lo he hablado muchas veces, vino a reconciliar todo, pero la paga del pecado era muerte. Y por eso Cristo vino al mundo. ¿Para qué? Para reconciliarnos y para que pudiéramos llegar ¿a quién? Al Padre. ¿Qué nos separaba del Padre? ¿Qué nos separaba de Dios? El pecado. ¿Qué fue lo que vino Cristo a hacer? A reconciliarnos, es decir, Él es nuestro puente, en Él no hay pecado, yo estoy en Cristo Jesús y el reconocer que Cristo es mi Señor me hace justificado. La sangre de su Hijo amado, lo dice la palabra en la primera carta de Juan. Por favor, acompáñame. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, ¿sí ve? Unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo vino a limpiarnos de todo pecado y eso nos hace acercarnos al Padre. O tener intimidad y comunión. Ahora, si decimos que estamos en algo tan solemne, tan sagrado, tan importante, y no entendemos que es una mirada al pasado de lo que Cristo hizo por mí, que la sangre de Él me limpia de todo pecado, me hace estar en comunión, pero al mismo tiempo tengo compromiso
en fidelidad para esperar a Dios, para esperar al Señor. Y yo simplemente cuando empiezo a comer y no me he puesto a cuentas con Dios, no me he reconciliado con Dios y como así, sin darle el honor que corresponde a la cena del Señor, estoy comiendo, juicio come y bebe para sí. Te lo voy a colocar en un ejemplo más claro. Suponiendo que usted acabó de decir una mentira bien grande, una mentira bien grandota, pequeña, grande, mediana, de color blanco, verde, mentira es mentira. Pero usted sabe con conciencia que mintió. Y usted dijo, ay, acabé de mentir. Llegó el momento de la cena y llegó y se sentó allí a participar de ella y no dijo, Señor, me arrepiento de mi pecado, sino que, a ver, para que el pastor no me mire de que, ¿por qué no la comí? ¿Por qué no tomé? ¿Por qué no participé de ella? Y la come así y sigue atesorando su pecado y no se arrepiente y no cambia, juicio come y bebe para sí. Se supone que cada vez que comemos el pan y bebemos de la copa, nuestra vida tiene que ser diferente. No porque el pan sea más sagrado y el jugo sea sacado de las tierras de Israel. No, eso no. Lo que es el contexto espiritual. Porque cada vez que tú te haces consciente de tu necesidad por Dios y dices, Señor, yo no soy capaz de cambiar, yo no puedo. Pero hoy, Señor, a través de este sacrificio, yo recuerdo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, y por eso quiero estar en comunión contigo. Me arrepiento de mi pecado, porque la sangre de su Hijo amado me limpia de todo pecado. Pero ¿cómo hace la gente hoy por hoy? Sigue siendo mentirosa, chismosa, envidiosa, entrometida. Seguimos siendo los mismos cristianos. Y no hay un cambio en nada. Porque la religión nos metió hoy vamos a celebrar el pan, simboliza el cuerpo aquí de Dios presente. Y el jugo, y usted acabó de hacer lo que tenía que hacer y sale y sigue siendo el mismo. Y es de la conducta reprochable que tiene Pablo con la iglesia. Y le está diciendo, no, esta no es la forma. Porque se nos ha olvidado que fue Dios mismo quien estableció esto y que cada vez que lo hacemos estamos invocando su nombre. O sea, no tenemos respeto ni siquiera por la presencia de Dios. No sé si estoy haciéndome entender. ¿Por qué? Porque lo llevamos simplemente como algo repetitivo. Algo como que, una vez al mes, 2 veces, no sé cuántas veces. Lo hacemos mecánico. Y no comprendemos y entendemos que es ilógico seguir atesorando el pecado y al mismo tiempo seguir participando de la cena del Señor. Estamos viviendo una mentira. Porque vemos hoy por hoy gente que aún maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos, pero usted los ve allá muy consagrados. Es una mentira. Porque no han dejado su pecado y es burlarse del sacrificio que hizo el Cristo en la cruz del Calvario. Es como si yo estuviese menospreciando, por eso dice, Pablo dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor porque lo estás menospreciando. No estás entendiendo el sacrificio que hizo Cristo. Lo que estás haciendo es pisotear la sangre del Señor. Poniendo otro ejemplo, tú eres un trabajador, estoy poniendo ejemplos. Hay gente que dice, me cayó a mí, no sé, yo no conozco tu situación ni nada, o sea, coloco ejemplos como el Señor me pone. Estás en una oficina, en un trabajo, y eres aquella personita que es encargada de la nómina. Voy a ponerlo en mi campo.
que es encargado de la nómina, y sabes que tienes que contabilizar las cosas correctamente, pero dices, no, la empresa no está dando, no sé qué, y empieza a hacer fraude, a contabilizar equivocadamente los pagos a los empleados, quitándole la plata. Pero yo soy cristiano y el domingo es la cena. Yo llego allá, digo, Señor, gracias, aleluya, lo hacemos en tu nombre, y me lo como así. ¿Será que yo me estoy burlando? Porque lo que he venido haciendo, poniendo el ejemplo, es que soy una persona deshonesta, una persona que roba a otros, ¿cierto? Y eso es pecado. Entonces, cuando yo llego allá a ser partícipe de la cena, lo que estoy es burlándome, porque Cristo murió por mi pecado. Pero yo sigo consintiendo y abrazando mi pecado. Estoy viviendo en una mentira. Y la Biblia es clara y dice, el que come y bebe sin darle el honor, porque indignamente también es eso, sin darle el valor que tiene, la importancia de entender que mi Señor murió por mí también, derramó su sangre para limpiarme de todo pecado y yo poder estar en comunión con el Señor. ¿Qué estoy haciendo? Burlándome de Él. Por eso dice, estás menospreciando, pisoteando la sangre del Señor. Juicio come y bebe para sí. Es delicadísimo. Si participamos de la cena del Señor con un pecado no confesado, no estamos haciendo este discernimiento. El cuerpo del Señor que fue molido para que nosotros abandonáramos el pecado. ¿Me estoy haciendo entender? No estamos abandonando el pecado por el cual el Señor fue molido por mí. Isaías 53 me dice acerca un poco de este sufrimiento que tuvo el Señor. Isaías capítulo 53. Versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, mire, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mire lo que dice acá, molido. ¿Y qué hace una cosa cuando usted muele? No queda nada. Dice, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, en el verso 7, o en el 6, perdón, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Dice la palabra, fue herido. El castigo nos habla de que fue molido, de que no hubo hermosura en él, o sea, estaba tan desfigurado. ¿Por qué causa? Por el pecado tuyo y por el pecado mío. Y por eso Pablo dice, no, Señor, así no se debe hacer. Es lo que nos acostumbraron desde la religiosidad a que tomamos la cena
como algo de costumbre. Ay, sí, ay, ¿cuándo va a ser? Pero no entendemos que estoy recordando lo que a Dios le costó mi vida, pero que al mismo tiempo yo debo abandonar el pecado. Y muchos siguen con el mismo pecado. Y no cambian. No, pero es que, imagínense, dije una mentirita así chiquitica. No estoy dándole el honor al cuerpo de mi Señor, que fue molido para que abandonaras ese pecado de mentira. ¿Y ve que ya nos cambia el símbolo del pan y del jugo? Muchísimo. Simplemente nos enseñaron de estar bautizados. ¿Y por qué la iglesia en general pide que estén bautizados? Porque se enseña estos principios y porque en el antiguo pacto, yo ya lo expliqué, solo los creyentes, solo los de la casa de Israel, los que habían sido redimidos, podían comer de la Pascua. Así que solo los que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador pueden participar de la cena y entender que soy nuevo en Él. Pablo no me dice que sea un requisito ser bautizado, pero recordemos que el bautismo también tiene un significado muy profundo. Que muero para el pecado, ¿cierto? Para el mundo y vivo para Dios cuando lo sacan de las aguas. No puede existir el mismo cristiano de hace 40 años. Hay gente que se hace alarde diciendo que lleva no sé cuántos años en el evangelio, pero sigue siendo el mismo malgeniado, iracundo, deshonesto. Bueno, en fin. Se supone que dentro de tantos años, de 40 años que lleva participando de la cena del Señor, tendría que haber cambiado. Que esto no es un ritual de tomar, a ver, démosles aquí el pan. No. Sino yo me hago consciente que abandono el pecado. Porque no es por mi fuerza, sino porque Cristo pagó por mí. Y la sangre de su Hijo amado me limpia de todo pecado. Y eso me hace tener comunión. Pero también me hace saber y entender que Él vendrá por mí y en mi compromiso es esperarle en fidelidad. Porque la palabra me dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué es lo que nos ha enseñado la religiosidad? ¿No? Si usted... porque la cristiandad muchas veces lleva el pecado solo al área sexual. Solo es pecado en la parte sexual. Pero la mentira, el odio, el robo, la hipocresía, la murmuración también. Uy, ¿se imagina? Esto también es pecado. El chisme. Me hace acordar de un chiste. Yo soy muy mala contando chistes, parezco el Chompiras. Pero me hace acordar de gente que le dice a uno, venga, cuénteme para orar. No es para orar, para saber. Cuando era líder de otra congregación, no, ya, y no es nada malo, hacíamos lo que era el llamado el papiro y ahí dentro de los chistes colocaba chiste acerca de que, bueno, cuénteme, estaban reunidos 3 personas y decía, bueno, hoy es nuestra noche de confesión, cuéntanos su pecado. No, yo no sé, soy muy dado a la mentira. Ay, que Dios te ayude, te fortalezca. Y el otro, no, pues imagínese, cuando yo veo a las mujeres, los ojos me bailan y no puedo. Y díganme, ¿cuál es su pecado? Y es que yo soy chismoso, o sea que todo lo que ustedes hablaron aquí, yo ya estoy que lo cuento. Pero todo lo mandan ¿a qué? ¿Al área qué? Sexual. No, fornicar, adulterar, ¿cierto? Pornografía, lascivia. Pero mentir,
chismear, murmurar, calumniar. El pecado también de la lengua, ¿no? Santiago en una de sus cartas nos dice que el hombre que es sabio es aquel que es capaz de frenar su lengua. Y a veces dice, en la mucha palabra no falta el pecado. Entonces, ¿cómo hablas tú? ¿Qué estás diciendo? ¿De tu boca sale palabra de vida o palabra de muerte? No, es que imagínese, quiero contarle una bendición del Señor y Dios nos va a ayudar. No, pero nos va a caer en la casa encima. No, todo hablando muerte. O haciendo palabras maldicientes. Entonces, estos pecados y todavía los consienten en medio de la cena del Señor, no me estoy responsabilizando y sigo amarrando y aferrándome a mi pecado. ¿Quién te evalúa? ¿Quién te evalúa? ¿La gente? ¿Quién debe evaluarte a ti? En el verso 28 me dice, seguimos avanzando, que el tiempo pues pasa muy rápido. Dice, por tanto, pruébese. Si llevamos el sinónimo de probarse, es examinarse, evaluarse, ¿cierto? Dice cada uno a sí mismo. No dice, uy, lástima. Lástima que no haya venido mi marido, mi mujer, es que le cae, porque ese sí está pero pecador. Dice, todos pecaron. Y si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Lo dice la palabra. Entonces, la evaluación en ese momento debe ser colectivo. A ver, hermanitos, a ver, ¿usted cómo está? No. ¿Cómo debe ser? Debe ser personal, individual. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Examinarme, evaluarme cómo estoy yo. No delante de mi mujer y delante de mis hijos y delante del pastor, sino cómo estoy yo delante del Señor. Porque si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y hacemos inválido el sacrificio de la cruz, a lo que Cristo hizo allí. Porque Cristo vino a redimirnos del pecado. La paga del pecado era muerte, separación. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Y después de evaluarme, ahora sí puedo comer del pan y beber de la copa. Mientras tanto, no. Algunos debemos confesar nuestro pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Coger a alguien para confesarnos? No. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y mire, ahí está el versículo que les estaba diciendo. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, yo no tengo nada, yo no tengo nada que arrepentirme. O sea, yo puedo estar en plena comunión en Cristo Jesús. Si usted no ora, no lee la Biblia, eso me está diciendo, ahí hay un indicador que no está en plena comunión con Dios. Porque Cristo es el que me da, es mi alimento espiritual, y yo ya lo he explicado también esto. El maná, él dice, sombra y figura, todos los días tenían que irlo a buscar porque era el alimento. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué me está diciendo? Que todos los días yo debo estar en plena comunión con el Señor. Pero en el momento de la cena, yo estoy recordando algo importante, que su sangre me limpia de todo pecado y tiene la capacidad para transformar mi vida. Y no seguir siendo el mismo, porque molido fue, ¿por qué? Por mi pecado. Así que esa cosa que era difícil para usted quitar y sacar, no es, dijo, sacame los chukis y los chiquis y todas esas cosas, porque sí. No hay nada tan efectivo como lo es entender lo que es la cena del Señor.
Si usted sufre de depresión, si sufre de ansiedad, dice, el castigo de mi paz fue sobre él. Y cuando yo recuerdo esto y lo hago con el significado, digo, Señor, toda maldición que haya entrado sobre mi vida, yo confieso que me pasa esto y aquello y esto porque entró de esta manera, pero no confesamos, ¿cierto? No lo hacemos. Dice, fiel es Él para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Evaluarme. Y decir, estoy en la capacidad de hacerlo. Y no dice, no, si usted se evaluó y se encontró lo más pecador, no la tome. Aquí dice que la evaluación sí o sí yo debo hacerla siempre para poder comer del pan y beber de la copa. Porque si no, ¿qué chiste tendría? Si nadie sería digno de tomarla, porque todos somos pecadores. Pero lo que sí me está diciendo es, dele el honor, porque por causa de ese pecado, Cristo fue molido. Pero yo no puedo seguir siendo el mismo abrazando mi pecado. Yo creo que ya le quedó claro eso. En el verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, yo ya lo había dicho, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es indignamente? Sin darle el honor, el respeto y la honra que eso merece. No es hacerlo voy a poner aquí un ejemplo. Como ahora todo es virtual, ¿cierto? Estamos en la cena del Señor. Lávame en tu sangre. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo está? Espérenle, dejo allá la cámara para que no me vean. No. Si no le doy el respeto, la honra que eso merece, he olvidado lo que Cristo hizo por mí. No lo estoy haciendo en su memoria. Jesús mismo lo dijo. ¿Sí? Es un acto crucial para mí, espiritual, donde recuerdo lo que Él hizo por mí. Y empiezo a ponerme a cuentas con el Señor. Me peleé con mi esposo. Yo confieso, Señor, que me enojé. Pero hay gente que dice, no, yo no tomo porque usted allá es... No, yo aquí es donde digo, Señor, me enojo fácilmente. Señor, estaba que le colocaba la cacerola de sombrero, Señor. Se me sale, Señor, se me vuelve y sube y baja y vuelve a subir, como la canción de Marvel. Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Ayúdame, perdóname. Tu palabra dice que me puedo enojar, pero que no puedo pecar, que no se ponga el sol sobre mi enojo, Señor. Y no quiero perder esta comunión contigo. Tú, Señor, dice tu palabra que la sangre de tu Hijo amado me limpia de todo pecado. No quiero abrazar más el enojo. No quiero, Señor, ser esta persona más iracunda. Límpiame, perdóname, ayúdame. Porque sé que en mis fuerzas no puedo, pero en ti lo puedo hacer. Y quiero estar en plena comunión, reflejarte a ti. Mi compromiso contigo. Qué cosa tan diferente, ¿cierto? La gente dice, no, pues es que disculpe, yo me enojé, yo no participo. O sea, que es más importante el marido de carne y hueso que el esposo de los esposos, que es Cristo Jesús. ¿Dijo alguien por ahí amén o amén? Entender esta verdad es con honra, con respeto y con honor. Me preparo porque estoy preparándome, o sea, esto es una simulación de lo que yo voy a hacer en las bodas del Cordero. Y mi Señor no está improvisando con la ropa tampoco. Y hay gente que dice, no solo con no sé qué cosas. No, ¿qué quiere decir? Disculpe, desconecto aquí mi teléfono, lo pongo acá, me voy a inclusive a alistar bien bonito, bien bonita, más de lo más guapo, más guapa.
porque me voy a sentar a la mesa. Y esto es una preparación. Yo creo que hoy usted ha podido entender esta palabra. No es lo mismo lo que nos venían enseñando por años. A la cena. Y todo el mundo, lávame en tu sangre, Salvador. Listo. Y a veces los adolescentes ni entienden por qué no le enseñamos esto. Pero esto hay que enseñarlo. Hay que hacerlo con el honor. Y Pablo dice, iglesia. Venga a ver, hermanitos. No, señor. No es ir a comer allá, porque ellos tenían como la fiesta del agapao, el ágape, del compartir. Y se reunían como un club social y todo, y en el momento de la cena no esperaban a otros, simplemente decían, no, hágale, lávame en tu sangre, Salvador. A lo último, listo. Gracias, Señor, lo consagramos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Listo, y amén, y cada quien para su casa. ¿Y Pablo qué les dice? No, Señor. Mire, si usted lo hacen de manera que no es, son culpables. Y al mismo tiempo, si no se examinan, si no le dan ese momento espiritual que se merece, juicio comen y beben para sí. Porque no estamos entendiendo a nombre de quién lo estamos haciendo. Cada vez que usted prepara la mesa, está haciéndolo en memoria de quién. De Cristo Jesús. Y si la misma Biblia dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, dice que Él está. Y no lo hemos entendido. No, pero otra vez la cena. Pues, por esto mismo, porque no hemos comprendido lo espiritual y lo contundente que debe ser. Deberíamos gastarnos menos tiempo en cambiar y confesáramos nuestros pecados al Señor. Y en esos momentos tan espirituales y tan especiales, lo hiciéramos a conciencia. En tu nombre, Señor. Esto que ha sido tan difícil. Mira, Señor, tengo esto que me persigue de mi mamá, un ejemplo. No, es que mi mamá por todo se enoja. Y esto me ha perseguido por años y en mí también me da rabia. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Ayúdame. Toda maldición, la misma palabra lo dice, el acta de los decretos que nos será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Eso está en Colosenses, y alguno dice, ay, yo la quiero saber. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 nos dice esa misma palabra que acabo de leer o de decir. Entonces es entender que debo darle el honor y el cuerpo también del Señor. Si usted mira, Pablo habla también en su carta de Romanos, en su carta de Corintios, también en el mismo capítulo, en el capítulo siguiente, que es el 12, nos habla acerca de que el cuerpo del Señor es la iglesia. Y si usted está, es que me cae gordo, gordis, no me la paso, entonces también debo reconciliarme con mi hermano para poder ser partícipe, pero no hipócritamente, porque a Dios no lo podemos engañar. Digo, Señor, en mí me cuesta al perdonar, soy rencoroso, entonces ayúdame. Si ve que no solo es la parte sexual, son muchas cosas. Entonces debemos darle el honor. Voy cerrando. Ya, dice en el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre ustedes y muchos duermen. En pocas palabras, se murieron. En la iglesia de Corinto había pasado esto. Dios, a causa de no haberle dado el honor a lo que era la cena del Señor, Dios mismo les había juzgado y les había castigado. Ahí mismo dice en el verso 32. Y por eso dice que había muchos enfermos, muchos debilitados y también muchos habían muerto a causa de no hacerlo correctamente. ¿Será que Dios ha cambiado? No.
¿Por qué hay gente muy debilitada en la fe? ¿Por qué hay mucha gente enferma? Porque no participa de la cena del Señor y no lo hace como lo tiene que hacer. Y aquí, pues gracias a Dios, no, pues no sabemos de gente que haya muerto por causa de eso. Pero aquí dice que Dios mismo lo juzgó, pero no para condenarlos, sino la misma Biblia nos habla y nos dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tiene que disciplinar la iglesia. Lo juzga, porque él mismo dice, juicio come y bebe para sí, los está juzgando. ¿Sí? Y al juzgarlos, dice, son castigados por el Señor, verso 32, para que no sean condenados con el mundo. ¿Por qué los castiga y los juzga? Para que no pierdan su salvación, para que entren en razón. Entonces, que tú y yo podamos entender que esta verdad en nuestro corazón y en nuestra vida, y que hoy, a partir de hoy, todas las veces que tú vayas a comer del pan y de la copa, acuérdate que estás 3 cosas. La primera, recordando que no puedes seguir con tu pecado porque Cristo murió por ti. La segunda, que entras en comunión con Dios. Y la tercera, tienes un compromiso con Dios con fidelidad con Él. ¿Claro ahí? Clarísimo. Padre, te damos gracias en esta hora, en esta noche. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Te doy gracias por cada persona que en esta hora nos ha escuchado, Señor. Es una palabra que quizás no se habla mucho, pero tú quieres hoy que esta palabra sea impartida en muchas vidas y podamos entender que esto no es una cuestión repetitiva sin propósito, sino que tiene propósito y un propósito eterno en nosotros. Y es cambiar nuestra forma de ser, Señor, porque no podemos en nuestra fuerza, sino en ti. Recordando que la sangre de tu Hijo amado nos limpia de todo pecado, que nos hace, Señor, estar en comunión, en plena comunión contigo, pero también, mi Señor, en compromiso de fidelidad para esperarte. Perdónanos por las veces que pasamos por alto esto y lo hicimos simplemente por costumbre. Perdónanos, Señor, y de aquí en adelante ayúdanos a cambiar, porque no queremos, Señor, ser castigados y juzgados a causa de nuestro mal comportamiento. Pablo exhortó a la iglesia diciéndole que esa no era la manera. Y creo que en este tiempo, Señor, aún en medio de la virtualidad, hemos olvidado, Señor, que tú mereces respeto y que en ese momento tan solemne yo debo estar allí, Señor, entendido que es en tu nombre, en tu memoria, y tu nombre tiene respeto, porque en los mandamientos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es decir, tu nombre es un nombre de respeto, Señor, y de honra. Quita de nosotros toda religiosidad que por años se metió y que lo hacíamos sin entendimiento. Pero hoy, Señor, lo podamos hacer entendidos por ti y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes, sabiendo y entendiendo que el plan de Dios es que seamos transformados y que aquellas conductas que llevamos por años haciendo de pronto de manera equivocada sea cambiada para que lo hagamos siempre con excelencia porque lo hacemos para Él. Entonces, mi saludo final, bendiciones para cada uno de ustedes, que tengan una feliz noche y que el Señor les siga bendiciendo aún mucho más.